Continuamos en Burgos en la Onda. Como les hemos contado al inicio del programa, hoy tenemos una cita con nuestra salud. Visitamos habitualmente el Hospital Recoletas para cuidarnos bien, para obtener información sobre nuestra salud. Y en esta ocasión vamos a hablar del riesgo cardiovascular, de cómo prevenirlo. Y lo vamos a hacer con el cardiólogo del Hospital Recoletas, Miguel Ángel Quiñones. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Antes de hablar de prevención, de detallar cómo podemos prevenir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo cardiovascular? Sí, definimos el riesgo cardiovascular como aquel riesgo que tenemos cuando sufrimos una serie de condiciones que predisponen a la aparición de enfermedades cardiovasculares. O sea, hay una serie de condiciones que si no las controlamos nos predisponen a padecer esas enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares hablamos de la enfermedad aterosclerótica, que se puede manifestar como ictus a nivel cerebral, lo más frecuente, a nivel cardíaco como infarto, angina, arritmias. Entonces, esas condiciones son las que favorecen la aparición de estas enfermedades a nivel cardiovascular. ¿Podemos prevenirlas, doctor? ¿Se puede prevenir este riesgo cardiovascular y cómo se puede hacer? Podemos reducirlo. En medicina 0% no existe, pero podemos reducirlo de manera significativa haciendo un control de esos factores. Para controlar esos factores lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos, diagnosticarlos. Esos factores pueden ser modificables, no modificables. Los no modificables, bueno, pues tenemos la genética. Nosotros nacemos con una predisposición genética para hacer determinadas enfermedades. Pero hay una serie de factores que sí son modificables o solucionables que pueden favorecer que esa genética se exprese o no en mayor o menor medida. ¿Vale? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que sí podemos prevenir? Bueno, pues mira, lo fundamental, la obesidad, el sedentarismo, esos son factores de riesgo que pueden ser modificados, que pueden ser curables. O sea, nosotros podemos realizar actividad física, evitar una vida sedentaria, podemos hacer un control del peso adecuado, sin problema ninguno. Esos son factores que son eliminables. El hábito de fumar es eliminable, pero hay otros que le llamamos modificables, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia. Esos factores los podemos controlar. ¿A qué llamamos controlar? Por ejemplo, si somos hipertensos, preocuparnos por nuestra tensión arterial y acudir al médico para tener un buen control de la tensión. Si somos diabéticos, hacer el tratamiento adecuadamente para evitar las consecuencias que tiene la diabetes mellitus sobre nuestro árbol arterial y que es prevenir la aparición de la enfermedad. El control del colesterol, muy importante. Esos son los llamados factores de riesgo, bueno, modificables y eliminables, ¿vale? Y hay otros que no podemos modificar, como son hasta el momento la genética, ¿vale? Uh-huh. Pero sí podemos contribuir controlando estos otros factores a que esa genética no se exprese en su mayor medida. Por eso decimos que el riesgo cero no existe, porque tenemos factores que solo podemos modificar y otros sobre los que no podemos actuar. Doctor, ¿y qué impacto tiene en la prevención el control de estos factores de riesgo? Bueno, la estadística, los cálculos estadísticos es que se pueden reducir hasta el 90% de los eventos cardiovasculares controlados, haciendo un control óptimo de los factores de riesgo. El impacto que tendría en la aparición del ictus, en la aparición del infarto, en la aparición de la enfermedad cardiovascular en general. ¿Y qué pacientes son más propensos en tener un riesgo cardiovascular? Bueno, el riesgo cardiovascular, en la medida que nosotros acumulemos más factores de riesgo, pues el riesgo aumenta. De hecho, existen unas tablas para calcular ese riesgo. Hay diferentes métodos, hay estudios que se han hecho, epidemiológicos que se han hecho en nuestro país, otros estudios que se han hecho en Estados Unidos, estudios europeos, y en base a esos estudios se ha calculado, se puede estimar de una manera bastante segura
el riesgo cardiovascular que tiene cada persona, introduciendo una serie de todos estos datos en calculadoras de riesgo que existen. Claro, entre más factores de riesgo tengamos, si somos sedentarios, obesos, fumamos, somos diabéticos, hipertensos, pues tenemos un riesgo cardiovascular muy alto. En la medida que menos factores tengas, pues tienes un riesgo menor. Si los factores de riesgo los tienes controlados, pues el riesgo disminuye significativamente. Ya te comentaba que se estima que se reduce hasta en un 90% los eventos cardiovasculares cuando hacemos un buen control de estos factores de riesgo en la población general. Imagínate el impacto que tienen el control de estos factores. Y en ese sentido, doctor, ¿cuáles son los principales consejos que nos puede dar para prevenir el riesgo cardiovascular, que si aplicamos pueden tener tan buenos resultados con las estadísticas que manejaba? Sí, bueno, sí. Mira, primero acudir a nuestro médico de cabecera, que está perfectamente preparado para hacer el cálculo de riesgo cardiovascular. Nosotros actuamos como complemento, como especialistas, como complementos en el control de esos factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente que surge una hipertensión arterial de difícil control, pues nosotros contribuimos a optimizar ese control. También en la consulta de cardiología, nosotros podemos hacer ese por las calculadoras de riesgo que antes le comentaba, para venir, preocuparse, primero hacer el diagnóstico, y una vez identificados los factores que tenga cada paciente, pues tomamos medidas con cada uno de los factores que tenga ese paciente, con el objetivo de disminuir su riesgo. Muy bien, pues ya lo han escuchado. Se puede prevenir el riesgo cardiovascular y si se hace de forma adecuada, pues se puede reducir hasta en un 90% ese riesgo. Miguel Ángel Quiñones, cardiólogo del Hospital Recoletas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Burgos en la Onda. Por darnos esta posibilidad de transmitir este mensaje. Un saludo, buenos días. Buenos días.